En el caso de los hermanos de Jake y Dinos Chapman, el ataque se produce más bien sobre la representación, sigue habiendo representación, sí, pero esa representación tiene una connotación diferente, o sea, hay una construcción de lo escultórico, si podríamos llamarlo de esa manera, aunque es bien dudoso en este caso, pero digamos, es notorio el hecho de que la intención que podemos leer detrás es que hay un intento de emular la realidad en un nivel en el cual yo casi no puedo hacer una distinción entre lo real y el simulacro de realidad. Entonces, en este caso, podemos ver que hay digamos, un ataque, nuevamente este ataque sádico que menciona Krauss al principio, pero que se ejerce de una manera bastante más racionalizada, si se quiere, o con mayores recursos que aluden a una empatía con lo representado y que por lo tanto genera más choque. Si pensamos, por ejemplo, que en ese caso los hermanos Chapman se preocupan de trabajar en términos de violencia radicalizada, como es la representación de los campos de concentración, donde ellos, en un tono entre medio humorístico, en un tono medio tremendo, se encargan de exacerbar la tortura, la violencia y el agotamiento de los cuerpos en su rendimiento físico. Entonces, uno podría pensar en este punto, ¿qué es entonces la verdad? Definiéndola como estos niveles de veracidad o de verosimilitud o de validez que puede tener la imagen del arte contemporáneo, pensando en que hay algo allí que nosotros como seres humanos siempre estamos intentando comprender. La representación auranicense, que dijimos en un principio, de alguna manera intentaba, como ya lo pueden señalar los antropólogos y ustedes mismos que han estudiado arte, intenta de alguna manera lidiar con una realidad que se hace patente en la representación gráfica y que incluso tiene connotaciones mágicas. Y eso es un intento de comprensión de lo real. Hoy en día podríamos pensar que el arte contemporáneo de alguna manera también intenta lidiar con esa realidad y ejercer un trato. El punto es, ¿cuál es el trato? ¿Qué es lo que se está transando aquí? ¿Cuál es la verdad que está ahí detrás de todo esto? ¿Ya? Perdón, se me pasó uno aquí. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el trabajo de Günter Bruce, que justamente habíamos mencionado hace un rato el accionismo vienés, fácilmente podemos llegar a concluir que lo que hace Bruce y mucho del accionismo vienés es poner en evidencia el hecho de que hay un orden social, político, que está siendo representado en el cuerpo mismo. La operación que hace Günter Bruce en los análisis corporal de acción que él propone como metodología es desplazar la superficie pictórica a la superficie corporal y poner en juego las fuerzas que de alguna manera se ven representadas en el ejercicio del poder sobre el cuerpo de los ciudadanos. En ese caso, el contexto alemán de posguerra. Víctor Hugo decía en la mañana, claro, aquí en Chile no hemos hecho el trabajo de elaboración del trauma y por lo tanto, como dice el mismo Foster, el trauma se articula en un momento, se olvida, pasa una etapa como de inmersión y luego vuelve nuevamente con una nueva fisonomía. Y por lo tanto, en la medida en que el trabajo del trauma no se elabora, es poco probable que yo pueda llegar a una integración de los elementos que generaron entonces esa herida psíquica. El caso de Bruce es bastante paradigmático en ese sentido. Cómo él interviene el cuerpo, cómo él humilla su propia humanidad, no en el nivel que lo hace David Nebreda, por ejemplo, que es este español que se hace estos ayunos tremendos y baja de peso y se autoinfiere heridas, pero sí como un antecedente que nos permite saber que el arte corporal en algunos contextos sí tiene una posibilidad de ser comprendido y tiene una posibilidad de ser desarrollado teóricamente. ¿Ya? No quiero decir tampoco que todo el arte corporal no pueda hacerlo, sino que en algunos casos donde la comprensión resulta más difícil porque no la puedo comprender, el contexto cultural me facilita muchas las cosas en el sentido de generar esa comprensión. Ahora, por otro lado, si pensamos nuevamente y retomamos la idea que pusimos al principio de Rosalind Krauss, en el sentido de que la imagen misma contiene dentro de sí la posibilidad de ser una agresión constante hacia
distintos factores. Hay un caso bastante interesante que se menciona por algunos autores que tiene que ver con cómo la pintura misma tiene también una línea evolutiva, si pudiéramos hablar de evolución, sabemos que no es así, pero tiene una línea de desenvolvimiento en el cual es llamativo el hecho de que las distintas corrientes artísticas han tomado la misma materialidad y la han hecho, la han sacado del margen de lo que llamamos la referencia a los objetos y la hemos transformado en el índice de esos mismos objetos. Un poco una operación que tiene que ver, se relaciona de alguna manera tangencialmente con las propiedades curativas o las propiedades místicas que pueden tener los elementos sacros que yo guardo, por ejemplo, los clavos de la cruz de Cristo o el hueso del santo que de alguna manera irradia un poder curativo. Ese mismo digamos, mecanismo, el arte contemporáneo pareciera se ha vuelto por sobre el lenguaje de la misma signos para ir generando una materialidad que se va haciendo cada vez más consistente. La representación clásica sabemos qué tipo de representación es, en el cual hay una cierta perfección óptica, pero hay un caso particular que es de Rembrandt, donde justamente el buey desollado, que además que debe ser con un contexto bastante violento, tiene una suerte de violencia sublimada en términos del manejo pictórico, cosa que se va a ver superada más aún, por ejemplo, con Chemsutin en el siglo XX, donde la misma temática que él revisita, él pone en evidencia en realidad que la pintura adquiere una consistencia que hasta ese momento era poco visible. O sea, la pincelada empieza a adquirir una materialidad como una especie como de recuperación de los derechos de la materia por sobre la representación. Como que en el fondo los artistas ya no pueden hacerse los lesos con la materia misma. Y el sentido que tiene también la representación como tal es adquirir una connotación de consistencia pictórica que de alguna manera irrumpe en el campo de la representación y que, por ejemplo, Damien Hirst lleva a los extremos poniendo justamente el índice, es decir, el índice mismo, la materia misma en el horizonte de representación de los espectadores. Esto constituye en sí mismo un movimiento de violencia que se da dentro de las imágenes y que de alguna forma, creo, se puede ir visualizando en distintas manifestaciones. Obviamente el arte corporal va por esos mismos caminos, con distintas cruces, digamos. Hay elementos conceptuales, elementos que tienen que ver con herencias rituales, el accionismo vienés, que es justamente lo que tenemos acá, que lleva más allá aún el asunto. Hirst, algunos podrán decir que es un comerciante, entonces para ellos podríamos decir que esta es otra connotación que es un poquito más artística, entre comillas, que no está supeditada a las normas del capital. Pero en este caso la idea del sacrificio entonces tiene esta connotación de un acercamiento de la imagen al territorio de lo sagrado. Y como para ir terminando, a propósito de lo sagrado, hay ustedes deben conocer probablemente, algunos de ustedes, esta fotografía de las que habla Bataille en Las lágrimas de Eros, donde se habla justamente de la idea de la violencia como un mecanismo que en cierta manera puede conectar a los humanos con el espacio de lo sagrado. Él representa este castigo del Lin Che, que es el castigo de los 100 cortes en China, donde a ese personaje que ven ahí, las personas le están cortando partes del cuerpo lentamente para ir generando una mayor cantidad de sufrimiento. Antes de eso, la